Ya, no sale grabando todavía. Bueno, buenas tardes, noches a todos los presentes. Me llamo Laura Villamizar. Hoy es el segundo día de nuestro módulo, una mirada más profunda a la discapacidad. El tema de hoy es inclusión social, mitos y verdades. Nuestra ponente es la licenciada Camila Bermúdez. Y bueno, estamos muy contentos de que todos estén aquí hoy. La charla de ayer fue un éxito y me alegra mucho la recepción que todos ustedes tuvieron respecto a nuestro módulo. Entonces, de parte de todo el comité organizador, muchísimas gracias también a ti, Camila, por hacer parte de esto hoy. Les quiero decir varias cositas. Primero que todo, al final de esta charla, como les dije ayer, vamos a enviar el formulario en el que tienen que es la palabra. La palabra clave va a variar a lo largo de nuestro módulo. En el módulo de ayer, la palabra clave estuvo al final. En el módulo de hoy tienen que estar pendientes. Pista, la palabra clave va a estar en una esquina en rojo. Entonces, por favor, todos estén súper pendientes para que la diligencien en el formulario. También vamos a la pregunta de ayer, que es los preguntas reflexivas en este formulario de asistencia. Esto pues para tener un mayor control y ver que de verdad están asumiendo nuestro módulo como nosotros queremos que lo hagan, una cosa que los haga una verdad reflexiva de todas las personas. Entonces, bueno, chicos, yo creo que eso sería todo. Si tienen alguna duda hacia nosotros, los del comité organizador, por favor, pónganlo en los comentarios de YouTube, que al final de esta charla yo voy a estar respondiendo todo. Y si tienen alguna duda, pues, para nuestra ponente de hoy, Camila, también ya resolveremos todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, bueno, si no es más, Camila, te cedo la palabra para que comiences con tu charla el día de hoy. Vale, Laura, gracias. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es, ya como dijo Laura, soy Camila Bermúdez. Soy licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y actualmente me encuentro estudiando una maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Bueno, como Laura les comentó, el día de hoy les voy a hablar sobre inclusión social, mitos y verdades. Bueno, para iniciar es importante saber, pues, qué es la inclusión. Para eso vamos a hacer un barrio teórico pequeño sobre el término como tal. Para la UNESCO en el año 2005, en una de tantas reuniones, se define la inclusión como un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y asimismo a sus diferencias individuales, entendiendo que esta diversidad pues no es un problema como tal, sino una oportunidad para enriquecer la sociedad a través de la activa participación entre la vida familiar, la educación, el trabajo y pues en general todos los contextos sociales y culturales que sean en diferentes comunidades. Ahora bien, en el contexto colombiano encontramos la red Paz. Esta red define la inclusión como un camino para acabar con la exclusión, que resulta de actitudes negativas de las personas y falta de reconocimiento de la diversidad. Bueno, antes de hablar de inclusión social, para hablar de inclusión social es importante reconocer que en la historia tuvimos unos periodos en los cuales la discapacidad se veía inicialmente desde un castigo divino o una bendición, ¿sí? Antiguamente a las personas con discapacidad, las familias tenían los dos caminos, o era un castigo divino por algún pecado o algo que había hecho la familia o sus antepasados, o era una bendición. De allí pasamos a ese contexto, entonces, en ese momento histórico, estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años, hablamos de Grecia antigua, se llevaba dos caminos, o se hacía eliminación de la persona, se eliminaba el sujeto con discapacidad, en ese momento se hablaba de una persona que a la sociedad no aportaba, y se le daba su suerte, o se cuidaba en extremo porque como era un regalo divino, pues se debía cuidar a ese regalo. De allí pasamos, después de muchos años, se transita a un modelo médico rehabilitador. En este modelo, entonces,
Ya se deja de lado la parte religiosa o espiritual en la que se considera una bendición, un regalo, y pasamos a trabajar el normalizador. Entonces la medicina ingresa allí de una u otra forma y es donde empezamos a complementar partes. Y se toma aquí como a un sujeto que tiene un inconveniente médico, se toma en ese momento algún problema, alguna enfermedad y se normaliza. Entonces empezamos a buscar la cura a la ceguera, a la sordera y además diagnósticos que aparecen allí que se empiezan a eh, dibujar como tal en el espacio y se empieza a diagnosticar. De allí pasamos a un modelo social después de muchos años, después de bastante trabajo, al modelo social. En el modelo social es donde ya no hablamos de discapacidad, el discapacitado, el minusválido, no, hablamos de una persona antes de discapacidad. Donde hablamos de la persona antes de discapacidad es cuando reconocemos que antes de una condición está esa persona y tiene unas capacidades, unas habilidades, una construcción como sujeto para llegar a lo que va a ser en un futuro. Desde este modelo se plantea el último, que es el que se encuentra actualmente, el que maneja la educación y a nivel social, que es el biopsicosocial. Es, por decir, la versión 2.0 del social. Digamos que en este modelo se actualizan algunas cosas, como lo es el abordar a una persona con discapacidad. Se sigue trabajando el hecho de persona. Este modelo recalca bastante que se es persona antes de tener una discapacidad. Como les comentaba en los anteriores modelos, pues se trataba de conceptos que se encuentran antes como el retrasado, el minusválido, incluso la concepción es de pobrecito, él no puede. En el modelo biopsicosocial lo que vemos es que lo que les digo, se es persona antes de una discapacidad y es una persona que está en constante interacción con diferentes contextos, como lo es el familiar, el escolar, participa de todos los procesos que se dan y demás. ¿Listo? Entonces, partiendo de que nos encontramos en el modelo biopsicosocial, ¿qué es la inclusión social? Es reconocer que en diferentes grupos sociales hay diversidad. ¿Sí? No hablamos solo de diferencias, también de diversidad y el reconocimiento propio y del otro, y que ese otro tiene unas necesidades, pero también tiene unas capacidades, unas habilidades y está el respeto por esto. Y la igualdad y la equidad. ¿Qué diferencia hay acá? Todos tenemos derechos a acceso a. Cuando hablamos de igualdad es porque todos tenemos el derecho de acceder. Ahora, para la equidad se necesita garantizar el acceso al mismo, teniendo en cuenta las capacidades de cada uno, las necesidades y que cada quien, digamos, actúa, piensa y es diferente. No todas las personas, digamos que pensamos de la misma forma. Y allí es donde aparece, digamos, este esquema, cuando hablamos de lo que es inclusión, integración y exclusión. Cuando hablamos de exclusión, estamos hablando de que, bueno, aquí estamos nosotros, y así se trabajó por mucho tiempo en muchos modelos. Aquí estamos nosotros, por ejemplo, donde ven los cuadrados de color violeta. Aquí estamos nosotros y los triángulos son las personas con alguna discapacidad, ¿sí? Nosotros estamos acá y ustedes allá, sin ningún inconveniente. De una u otra forma decimos nosotros acá, ustedes allá, nadie se mete con nadie, no hay ningún inconveniente. Ahora, hay una diferencia entre la inclusión y la segregación. La exclusión y la segregación. La exclusión, digamos que ustedes están allá y nosotros acá, se parece mucho a la segregación, sin embargo hay un cúmulo de actitudes que llevan a que el grupo se aísle de una u otra forma, y en la exclusión, sí, ustedes están ahí, sí, se les reconoce, pero a la persona con discapacidad se les reconoce, pero pues no se le invita a que haga parte del grupo. Con la segregación es como ustedes están allá, nosotros acá y nadie entra en contacto con nadie.
Teniendo en cuenta esto, que era parte de del modelo, del primer modelo donde se considera a la persona con discapacidad como una bendición o un castigo, se trabajaba de esta forma. Digamos que de una u otra forma trasciende, sí, pero va evolucionando. Y aquí es donde llegamos a la integración. La integración es un modelo de transición entre exclusión, segregación e inclusión. En este modelo de integración, que fue el principio, ¿sí?, de la inclusión, esa parte revolucionaria, porque gracias a la integración es que damos paso a la inclusión, ¿sí? Cada fase es necesaria, pero esta fase fue la primera fase de revolución donde todo el mundo se pensó y dijo, venga, las personas con discapacidad tienen derecho a estar acá, ¿sí? Fue el primer paso a eso. Entonces, lo planteo desde las aulas, ¿sí? Donde anteriormente se tenía a los estudiantes sin discapacidad, ¿sí? Los representamos por los parados, y estudiantes con discapacidad, como aquí estamos nosotros y aquí están ustedes, están dentro de, pero pues no hay mucha interacción, ¿sí? Y aquí es donde las personas con discapacidad tenían que adaptarse al medio, no el contexto, adaptarse a ellos. Vemos que aquí lo que vemos es que las personas con discapacidad tenían que adaptarse al contexto, ¿sí? No se flexibilizaba, no se hacía, pues digamos, como inicialmente se trabajaba, pues como ellos tienen que adaptarse, porque pues ellos son los que ingresan. Pero como les repito, esto es como la primera parte revolucionaria que nos da paso a la inclusión. Gracias al tiempo en el que se estuvo la integración, de allí se pensó para dar paso a lo que llamamos hoy inclusión. ¿Qué es lo que llamamos hoy inclusión? El contexto se adapta al sujeto con discapacidad, a la persona con discapacidad. Es el contexto quien se flexibiliza. Somos todos los que nos pensamos hacia todas las personas. O sea, está el reconocimiento propio y del otro. Yo reconozco que tengo mis capacidades, mis habilidades, tengo necesidades, tengo cualidades, soy una persona diferente, porque ninguna persona se parece a otra, y me pienso en el otro. Sí, me pienso en cómo piensa el otro, en cómo actúa el otro, en cómo yo puedo hacer para que esa otra persona también interactúe conmigo, también participe en el contexto y asimismo sea parte de, para que se hable de lo que es una inclusión social, no sea solo inclusión educativa, por ejemplo, sino sea una inclusión social. ¿Por qué? Porque el sujeto no solo interactúa con el contexto educativo, también interactúa con diferentes contextos, con su familia, con la sociedad en general. De allí viene la pregunta que quiero que se piensen y es si somos una sociedad inclusiva. Digamos que esto es para que lo pensemos hacia el final. Ahora sí, hablamos de inclusión, pero ¿qué significa realmente la palabra discapacidad? Asimismo, como el definir inclusión ha tenido diferentes debates, la palabra discapacidad también. ¿Por qué? Digamos que la definición podríamos dividirlo desde la rama de la que nace la palabra. Dis nace del menos. Y capacidad, pues como ya sabemos, refiere a una habilidad que se convierte en algo que ya podemos hacer cada vez mejor, hasta hacerlo automático. Ahora, ahí estaríamos diciendo como el sinónimo, digamos que antiguamente por eso se decía el minusválido, el que no puede. Pero el término ha evolucionado tanto que entendemos discapacidad por personas, inicialmente la OMS, porque pues inevitablemente una persona con discapacidad tiene un diagnóstico médico, es necesario el diagnóstico médico, pero desde la educación especial, ¿cómo lo trabajamos? Trabajamos de la mano de la persona, de la familia, ¿sí? Tenemos en cuenta el diagnóstico médico porque, como les digo, es algo que no se puede desligar. ¿Por qué? Porque tiene una condición médica. Pero en este caso la OMS dice, sí, tiene una enfermedad, digamos que se puede decir que tiene una condición médica, ya sea discapacidad intelectual, un síndrome de Down, una parálisis cerebral a nivel motor, también actualmente entró la discapacidad psicosocial, que antiguamente solo se trabajaba desde psicología y psiquiatría, ahora también la educación especial ingresa allí. Y también encontramos factores ambientales y personales. La OMS dice que no solo
tiene que ver con una condición médica. También influyen los factores personales y ambientales. Y allí es donde encontramos también psicosocial. Ahora, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF, define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones y restricciones. También nos está diciendo como es una persona que tiene ciertas condiciones, pero no nos da una descripción como tal. ¿Por qué? Porque discapacidad no es solo un diagnóstico, discapacidad es múltiples cosas, porque también allí entra también la diversidad. Ahora, de nuevo la OMS ya utiliza más adelante el enfoque biopsicosocial, el que les comentaba, que es el último enfoque con el que estamos trabajando, y define la discapacidad desde ya un punto de vista más relacional. Ya no es solo el sujeto con discapacidad, sí, como decía usted, que tiene síndrome de Down, es su discapacidad. Resulta que la discapacidad también es una parte relacional entre un sujeto con unas capacidades, con unas características especiales en interacción con la sociedad, porque la sociedad también tiene unas barreras. El resultado de esa interacción es donde encontramos la discapacidad. Ahora, también teniendo en cuenta la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, se acepta que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas, lo que les decía, con las barreras, ya sean actitudinales, físicas y demás. ¿Sí? No solo tenemos barreras sociales. La actitud también es una barrera. Y el entorno, ¿sí? Hay barreras físicas, el acceder a, no sé, un edificio que no tenga rampas para una persona con una discapacidad a nivel motor, bueno, eso es una barrera física que le va a impedir movilizarse. Y eso de ahí resulta la discapacidad, ese término de discapacidad, porque el sujeto tiene unas características específicas cuando está con su entorno y llega a un lugar en específico que le cohíbe de una u otra forma participación, interacción y demás, es donde encontramos la discapacidad. Por último, también la OMS, digamos que incluye las deficiencias y las limitaciones de la actividad desde la participación. ¿Qué se resalta acá? Y que quiero que vean acá. Inicialmente la OMS habla de padecer una enfermedad, ¿sí? Aquí hablamos de que ahí se habla en la OMS de que el sujeto tiene una parte médica que padece. Después de cierto tiempo, pasamos acá de que sí hay unas limitaciones, sí hay una parte médica, pero tiene mucho que ver con lo social. Sí, tiene que ver con la interacción con otros sujetos, con otros contextos, y el resultado de esa interacción es donde encontramos la discapacidad. Y de allí nos lleva a los tipos de discapacidad. Son muchos, sí, porque incluso tenemos unos diagnósticos en los que es difícil llegar a caracterizarlos dentro de uno de los grupos, pero pues esta caracterización de los diferentes tipos de discapacidad permite orientarnos. Comenzamos con la sensorial. En la discapacidad sensorial encontramos lo que es la ceguera, baja visión, sordera y sordoceguera. Para las personas con discapacidad visual, encontramos, a veces puede ser de nacimiento o pérdida progresiva, y allí digamos que paralelo a la baja visión es una pérdida que llega de una parte progresiva y se estanca, a veces son congénitas, y se necesitan, por lo menos para lo que tiene que ver con discapacidad visual, encontramos apoyos como lo que son lectores, como programas como el Jones, el sistema Braille, también diferentes apoyos como lo es las grabadoras, eso ayuda mucho a los chicos. La baja visión encontramos en los apoyos es los macrotipos, esos son las letras extremadamente grandes, pero también las personas con baja visión son usuarias de el JAWS, que es un software de lectura que se instala en el computador. Los celulares ya tienen los lectores y les lee todo lo que está dentro del celular o el computador. Para la discapacidad auditiva, digamos que,
comúnmente se conoce, la lengua de señas, lo que más adelante les explicaré por qué es lengua y no lenguaje. También está el implante coclear. El implante coclear, digamos que es una manera que algunas familias utilizan, que es un implante que ya va al cerebro, pero tiene un audífono, porque pues tenemos el canal auditivo, ¿sí? Oído externo, medio interno, y el procesamiento ya en el lóbulo encargado en la parte del cerebro encargada de la audición. Ese implante es un implante costoso, porque la verdad es costoso ese procedimiento, pero pues hay familias que lo utilizan. Otros, digamos que se vuelven usuarios de la lengua de señas, y algunos chicos tienen la habilidad de leer los labios. Algunos, como pues, las personas con esta discapacidad, tienen perfectamente el aparato fonoarticulatorio, algunas llegan a ser oralizadas. Eso es antiguo, antiguamente las personas con discapacidad auditiva eran oralizadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando se pensaba que se podía curar en la parte, en el segundo modelo, en el modelo rehabilitador, se podía curar si no era el implante coclear y también desde, pues, de antes de que iniciara el modelo rehabilitador, se oralizaban a las personas sordas. Y esto es que les ataban las manos, de una u otra forma les prohibían el uso de la lengua de señas para que aprendieran a hablar. Una persona, para poder hablar, se necesita escuchar. Sin embargo, las personas oralizadas, eh, con la lectura, con el trabajo con las vibraciones, aprenden a hablar. Pero igual, eso es invasivo también. En ese momento no se le preguntaba a la persona, en ese modelo de hace muchísimos años, no se le preguntaba a la persona sorda si quería aprender a hablar, sino se le obligaba porque de una u otra forma tenían que curar esa sordera. Un ejemplo de una persona con una discapacidad sensorial, que vemos que abarcan bastantes, tenemos a Stevie Wonder, que es un músico. También encontramos a Andrea Bocelli, que es muy conocido. Tenemos varias personas. ¿Cuál es la idea de esto? No es que, digamos, por ejemplo, pongo el ejemplo de la persona, es más por caracterizar, por encontrar una visualización, ¿sí? Para materializar esto. No, no es por el hecho de, digamos, que hay una superación, no. Todas las personas tienen habilidades y capacidades y desarrollan su vida de diferentes formas, independientemente se tenga o no se tenga una discapacidad, ¿sí? O diferentes condiciones. El segundo tipo de discapacidad que encontramos es el trastorno del espectro autista. Allí encontramos el Asperger también, que depende del grado de funcionalidad, por decirlo así. El Asperger es el nivel más funcional porque no es que esté estandarizado que el trastorno del espectro autista tenga un nivel mayor o menor de funcionalidad, sin embargo que los chicos o las chicas que están diagnosticadas con el TEA, pues hay un nivel, digamos que uno empieza a mirar las capacidades. Ahora, para decir que el chico, entre comillas, o la persona es funcional o no, se demora bastante. Y eso es relativo decir que una persona es funcional, porque digamos que el término en sí también llega a ser un poco, eh, no peyorativo, pero sí llega un poco a herir porque todas las personas de una u otra forma somos funcionales. Ahora, los chicos con el trastorno del espectro autista tienen unas características que son inamovibles, como lo es el islote de capacidad. ¿Qué significa esto? Todos los chicos con discapacidad tienen un islote que es una capacidad en algún tipo de tema, de categoría, temática, que son en extremo hábiles. Un ejemplo es las matemáticas. Tenemos chicos con autismo con trastorno del espectro autista, que son en matemáticas muy, muy buenos. Otros lo son para las artes y así sucesivamente. El ejemplo que tenemos acá, y digamos que hay dos ejemplos, no porque estén diagnosticados con este trastorno, sino porque la caracterización que realizan es muy buena.
Es The Good Doctor. El protagonista como tal caracteriza muy bien a la persona con autismo y tiene un plus, que es lo que quiero que identifiquen con la otra serie que les voy a mostrar. Y es que este personaje tiene un CI alto, ¿sí? El coeficiente intelectual del personaje que él caracteriza no solo tiene un islote de capacidad, sino tiene un CI muy alto. Sí, podemos tener chicos con el TEA que tengan esto, ¿sí? Es un plus. Ahora, no sé si han visto Atypical. Atypical es una serie de Netflix, está Good Doctor, está en Amazon Prime, pero bueno, en Netflix está la de Atypical y muestra un chico con un islote de capacidad en las artes. Genial. Y eso es lo que pasa con los chicos con este trastorno. Cuando se descubre ese islote de capacidad, es desde donde podemos trabajar para llevar a cabo todos los procesos que necesitamos llevar, porque pues los chicos con el trastorno del espectro autista tienen la soledad, Uta Fried lo caracteriza como soledad autista, que es el distanciamiento social, digamos como todo el tema socioafectivo que se debe fortalecer, porque no es que no lo posea la persona, sino que se debe fortalecer porque allí es donde vemos como el sesgo. De allí vamos a la discapacidad psicosocial. Como les comenté, esta es relativamente reciente, porque antiguamente se trabajaba desde psicología y psiquiatría, sobre todo psiquiatría. Entonces, todos los pacientes, al hablar de pacientes de psiquiatría, pasaron ahorita a trabajarse desde la parte también, desde la educación especial. ¿Por qué? Porque el modelo biopsicosocial nos habla de eso. Todas las personas ingresan allí, todas, ¿sí? Y por eso es que las personas con discapacidad psicosocial, dígase bipolaridad, ansiedad y demás diagnósticos que se trabajan allí, obsesivo compulsivo, ingresan acá. ¿Por qué? Porque tienen una condición que se trabaja desde el contexto social y por el contexto social. La discapacidad psicosocial se define como una alteración bioquímica relacionada con la socioafectividad. Es por eso que también los educadores especiales y la sociedad en general ingresa a interactuar con ellos, porque pues no, como estamos en este modelo, hacen parte de la sociedad y es por eso que interactuamos constantemente. Un ejemplo que es muy conocido es el diagnóstico que tiene el cantante J Balvin, de ansiedad y demás. Sí hay un tratamiento médico, pero también hay un trabajo social. Y allí es donde se trabajan las redes de apoyo con todos los tipos de discapacidad, porque todos tienen familias, todos tienen un contexto educativo, todos tienen un contexto social, se trabaja las redes de apoyo. Pero con estas personas que son, digamos que después de la caracterización que se realiza, empiezan a encontrar bastantes personas con problemas psicosociales, las redes de apoyo resultan infalibles para trabajar, ¿sí? Entonces, en este caso, son las redes de apoyo lo que nos ayuda. Tenemos el tipo de discapacidad sistémica. Estas son condiciones de salud que ocasionan limitaciones en la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Una persona que es diagnosticada con un cáncer, tenemos múltiples diagnósticos de cáncer, ustedes lo saben, limita en cierto caso, después de cierto momento, a las personas, ¿sí? Alguna condición sistémica, como ya puede ser de diferentes formas, por ejemplo, a nivel hormonal y demás, de una u otra forma van a limitar esa interacción. Por ejemplo, con los niños. Con los niños sucede, pues, en las aulas hospitalarias es donde hacemos el apoyo, como es en el HOMI, porque el diagnóstico que tienen los lleva a estar hospitalizados en algunos casos y limita su interacción con la escuela y con pares. Entonces, se busca flexibilizarse y adaptarse a ese sujeto. A eso es lo que vamos. En todos los casos, es la sociedad quien se adapta a los sujetos. Un ejemplo que tenemos acá es el del humorista Hassan, quien tiene el diagnóstico de cáncer. De allí pasamos, bueno, a la discapacidad física. En la discapacidad física tenemos la disminución importante de capacidades de movimiento en una o varias partes del cuerpo.
Aquí encontramos parálisis cerebral, nivel motriz. ¿Qué pasa con esto? Es donde encontramos hipertonías o hipotonías. ¿Qué quiere decir esto? Hipertonías es que los músculos se contraen y hacer movimientos son difíciles. Realizar movimientos se convierte en un problema súper difícil de llevar. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Un chico con parálisis cerebral que tiene una hipertonía muy fuerte que digamos que le dificulta el hecho de estar con una postura en el aula, una postura ergonómica perfecta. ¿Cómo se trabaja con los demás chicos? Él puede, de una u otra forma, trabajar para estar bien y mirar hacia el tablero a la docente, pero resulta que hace un esfuerzo inmenso. Ahora asúmenle que tiene que prestar atención en la clase y participar en ella. Es mucho más fácil para nosotros como docentes, para nosotros, digamos, interactuar con las personas, que ellos estén cómodos primero, que tiene una hipertonía, sí, que es importante trabajar esa hipertonía muscular, sí, pero pues si la persona de una u otra forma tiene una posición, es importante empezar a mirar qué movimientos compensatorios se le pueden hacer para que no, digamos que no solo se adapte a esa posición, pero sí empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque en la hipertonía mover los músculos es muy difícil. Ahora tenemos el contrario, que es la hipotonía. La hipotonía es que el músculo no se contrae lo suficiente, por ejemplo, para sostener un lápiz, sostener una botella. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer también los movimientos compensatorios, empezamos a mirar qué favorece a la persona. Un ejemplo es Stephen Hawking, que tenía la esclerosis lateral amiotrófica, creo que múltiple, si no estoy mal. Esa es progresiva en este caso, ¿sí? La persona, digamos que, y también es degenerativa. La persona nace, tiene un desarrollo normal, su ciclo vital muy bien. De un momento a otro hay una ruptura y allí es donde empieza como a retroceder, por decir retroceder, ¿sí? Y hay una pérdida, digamos que en ese diagnóstico se hay una pérdida pues hasta del habla, ¿sí? Todo se va de una u otra forma retrocediendo. De allí pasamos a uno de los tipos de discapacidad que ingresan son voz y habla. Estos pueden ser transitorios o también pueden ser igual que con los otros tipos, permanentes. Allí son dificultades de comprensión y o elaboración del lenguaje, producción o emisión de sonidos, en este caso el habla, y trastornos de la voz. Les digo que pueden ser transitorios porque la disponía entra aquí. Sin embargo, también tenemos pues los que son ya comprensivos y expresivos del lenguaje, que son de una u otra forma permanentes, son condiciones que se trabajan desde terapia y también en trabajo con educadores especiales para fortalecer y poder trabajar bien en el aula con esto. Un ejemplo es Adele, les digo que es transitoria porque pues ella tuvo unos inconvenientes en voz y habla, en la cual perdió por cierto tiempo la voz, por eso les digo que son transitorios, pero pues también tenemos casos de estudiantes o de personas con discapacidad que tienen el diagnóstico de comprensión y expresión, y es donde encontramos que hay un habla vocálica, en algunos casos no es comprensible, en otros casos se entienden algunas palabras en producción, pero cuando tú le hablas a esa persona, tú empiezas a ver que en comprensión como que hay algunas cosas que sí comprende y otras como que, bueno, hay que pausar, mirar paso a paso qué está pasando, pero igual hay una comprensión. Y allí es donde tenemos que trabajar, pues, cómo decimos las cosas, con todas. O sea, digamos que un tip que es clave, que es vital, que es importante para todos, y no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Sí? Ya sea que sea una persona con discapacidad, sin discapacidad, no importa quién sea. No es lo que decimos, sino cómo le decimos las cosas a las personas. En este caso, bueno, desde mi contexto como docente, no es como lo que le digo a mi estudiante que quiero que haga, sino cómo doy esa instrucción para que sea clara, sea concisa y sea empática, ¿sí? Ante todo, la empatía. Bueno, de allí pasamos a la discapacidad intelectual. Esas son las dificultades de desempeño de una o varias de las funciones cognitivas y habilidades adaptativas. Las habilidades adaptativas
es fácil comprenderlas como las rutinas, ¿sí? Para las personas con discapacidad intelectual, eh, comúnmente se encuentra pues el síndrome de Down, es el diagnóstico más común en discapacidad intelectual. Es difícil adaptarse a las rutinas. Es un proceso complejo. Con todas las personas que tengan discapacidad no es difícil adaptarse a una rutina. Sin embargo, para las personas con discapacidad intelectual, esas habilidades adaptativas, ya sean rutinas o en algunos casos la interacción social, sin embargo, las personas con síndrome de Down son las que más fácil interactúan, ¿sí? Tienen una apertura para la interacción social muy interesante que es, para ellos se les facilita. Pero el adaptarse y esas habilidades siempre es complejo, es un trabajo arduo, a diferencia de con los chicos con el trastorno del espectro autista, que se trabajan las agendas de anticipación y demás, se habitúan fácilmente a una rutina. De hecho, una de las características es que son muy rutinarios, ¿sí? Romper una rutina genera un choque muy fuerte, pero para los chicos con discapacidad intelectual, el adaptarse a esa rutina genera una ruptura. Entonces, allí es donde es importante trabajar esquemas que ayuden a la persona con discapacidad intelectual a tener una rutina. ¿Para qué? Porque de una u otra forma es un niño que se va a convertir en adulto. Ninguno de los chicos que tenga algún tipo de discapacidad va a ser un niño eterno. Todos van a crecer en algún momento. Y es importante trabajar esto, no solo para los chicos con discapacidad intelectual, sino para todos los chicos. Un ejemplo que tenemos acá es a Pablo Pineda. Pablo Pineda es un educador especial español que está terminando sus estudios en Derecho. Y también es conocido por una película que protagonizó, que estuvo nominada a los premios Goya en España. Seguimos con discapacidad múltiple. Bueno, la discapacidad múltiple es física, sensorial o cognitiva, pero no es solo una. Podemos encontrar un chico con una parálisis cerebral que también tiene una sensorial, pero también tenemos cognitiva, sí, tiene múltiples diagnósticos que tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿Sí? No es un solo diagnóstico, sino son múltiples diagnósticos, que se diferencia de la sordoceguera, que la sordoceguera es progresiva. Hay veces que los chicos, las personas que tienen esta discapacidad, primero perdieron la visión y luego la audición, o viceversa, de una u otra forma adquirieron el código, adquirieron su lengua, por eso hablan perfectamente, pero tienen un sistema de comunicación específico. Un sistema de comunicación para las personas sordociegas es con ayuda de guías e intérpretes. Y no ingresan en discapacidad múltiple porque, pues digamos que están desde lo sensorial. Pero pues en la discapacidad múltiple encontramos también, digamos, ingresan algún sensorial también, pero pues tiene como complemento, por decirlo así, una física o una cognitiva. Y por último, los talentos o capacidades excepcionales. ¿Por qué ingresan acá? Porque Educación Especial también trabaja con ellos. Porque tenemos, digamos, como el ejemplo de que son chicos que necesitan bastantes apoyos, ¿sí? Como lo vemos acá con estas otras tipos de discapacidades, necesitan apoyos para participar, para trabajar independientemente. Y aquí pasa algo similar. Resulta que los talentos o capacidades excepcionales son el desempeño superior en múltiples áreas, una o múltiples, porque pues tenemos chicos que tienen el talento excepcional a nivel científico, en diferentes niveles, en diferentes categorías, ¿sí? Pero también necesitan el apoyo porque como son chicos que van muy adelantados, pues también hay un apoyo a nivel personal. ¿Por qué? Porque son chicos que pueden trabajar a nivel de matemáticas, puede tener 10 años y trabajar matemática ya avanzada a nivel, puede ser de un grado 11 o ya de una matemática más profunda que se trabaja en el pregrado, pero es un niño y es necesario trabajar esa parte social, esa construcción del sujeto. Pero aquí también tenemos el doble talento. El doble talento no significa que tenga talento en dos áreas. El doble talento es que tiene una discapacidad y también talento excepcional. Por ejemplo, ceguera o
discapacidad visual auditiva, que tiene las dos, y es un talento científico. Entonces, allí es donde empezamos a mediar qué apoyos necesita, qué ajustes, de acuerdo a lo último que se está trabajando en educación, que es con el plan de ajustes, qué ajustes necesita el estudiante para llegar a y seguir trabajando pues el talento que tiene. Un ejemplo es Beethoven, tenía un talento musical, pero él era doble talento porque él quedó sordo. ¿Por qué hablamos de lengua de señas colombiana? Digamos que partiendo de los tipos de discapacidad, quiero hacer énfasis en unas cosas. Primero hablamos de lengua de señas colombiana. Es, es vital entender, digamos, por qué es lengua y no lenguaje. ¿Sí? Cuando hablamos de lengua de señas colombiana, ¿qué es lo primero que vemos? Las señas. En este caso el abecedario, que el abecedario es universal, ¿sí? Al país que ustedes vayan les van a entender este abecedario. Sin embargo, cada país tiene su propia lengua. Y en el caso de Colombia, cada región tiene sus modismos, ¿sí? Es diferente como decimos acá ciertas palabras a como las dicen en la costa, a como los dicen en Antioquia, a como los dicen en diferentes lugares, incluso dentro de las universidades. Dentro de la pedagógica hay algunas señas que, digamos que se aprenden propias los estudiantes que ingresan, los estudiantes sordos que ingresan a la universidad, y son diferentes afuera, ¿sí? Entonces empieza la variación. Pero antes de llegar a esto del abecedario, quiero que entendamos por qué es una lengua y no un lenguaje. Resulta que el lenguaje es propio de nosotros, ¿sí? Un bebé no nace hablando. Un bebé tiene un proceso para llegar a, ¿sí? Tiene primero los sonidos culturales y demás. Pero está innato. Por medio del llanto se comunica, por medio de los gritos se comunica, por medio de sonidos se hace entender. Cuando hablamos de lengua, tiene unas características específicas: la pragmática, la semántica, la sintaxis, morfología, fonología y fonética. ¿Qué pasa con la lengua de señas? La fonología y la fonética, porque en la fonología tenemos la organización de los sonidos del habla, en este caso son la organización de las señas. Y la fonética es la composición que tenemos, es decir, señas como tal. ¿Sí? De una u otra forma, la lengua de señas se constituye y estos aspectos se cambian por cómo se hablan las señas. ¿Sí? Las señas tienen unos sonidos involuntarios, sí, pero esta parte de acá, que se confunde, se llega a confundir porque sí, la lengua de señas pues es con las manos, pero sí, esa viene a ser nuestra fonología porque tenemos una organización, ¿sí? Nosotros decimos la casa es azul, pero en señas decimos la seña de casa y azul, para decir la casa es azul. Y la fonética viene a ser la seña. ¿Por qué? Porque hay una constitución, por eso no hablamos de lenguaje de señas, hablamos de la lengua como tal, porque es una lengua de una comunidad, porque las personas con discapacidad auditiva se caracterizan como una comunidad, y en este caso es la comunidad sorda, ¿sí? Para poder entender esto que les muestro y aprender las señas, porque es importante conocer la lengua de señas para comunicarse, porque pues eso es bueno, conocer la lengua de señas para saber cómo comunicarse con las personas sordas. Es importante reconocer esto, ¿sí? Cuando reconocemos que es lengua y no lenguaje, empezamos a trabajarlo como una lengua y podemos comunicarnos. Seguimos con el sistema Braille. Bueno, el sistema Braille lleva mucho tiempo, es un signo generador, se compone de una caja con 6 puntos, ya tiene el alfabeto, ¿sí? El alfabeto está estipulado desde hace muchísimo tiempo, el creador es Luis Braille. Esto es lo básico, ¿sí? Esto es lo que se aprende, básico. Pero también hay una parte como más avanzada que lo utilizan ya los chicos que están en bachillerato, en la secundaria, que ingresan a la universidad, que es la estenografía, que es unir algunas palabras en un solo símbolo. Para poder entender el braille se necesita, pues digamos que una buena estimulación, porque esto se lee con la yema de los dedos. Esta cajita de acá, en esta cajita cabe la yema del dedo. Por eso el trabajo
con vibraciones es muy fuerte. ¿Con qué se escribe el sistema Braille? Simple, con la regleta y el punzón. Este es un punzón para una persona con, o sea, así viene el punzón para la persona con discapacidad auditiva. Algunos utilizan el punzón normal, normalmente yo utilizo el punzón normal porque pues me queda un poco complejo para la mano, pero algunos chicos utilizan u otro punzón que tiene el espacio para el dedo índice. Hay diferentes tipos de regletas, esta es una de las pequeñas, existen unas que son el doble de esta o incluso una hoja tamaño carta. Les comentaba que los chicos con baja visión también se vuelven usuarios del alfabeto braille. Algunos utilizan algunos utilizan regletas que tienen simplemente el espacio del renglón del cuaderno y allí escriben. ¿Sí? Esto es opcional para las personas. ¿Sí? Las personas con baja visión deciden si aprenden el alfabeto braille o aprenden, pues, digamos, la escritura normal. El sistema braille, digamos que, pues es un poco complejo en la lectura. ¿Por qué? Porque como lo escribimos no es como lo leemos. Aquí es como lo leemos. Pero para escribirlo es al revés. ¿Qué quiere decir? Voy a ponerles un ejemplo con la letra A. En la letra A está en el signo, en el punto 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Está aquí en el punto 1. Pero resulta que para escribirla yo tengo que escribirla en el punto 1 al revés de la regleta. Como lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Cuando lo vamos escribiendo, es como si fuera el punto 2 y al darle la vuelta nos va a aparecer el punto 1. Trabajar digamos como ese revés, por decirlo así, es un poco complejo, pero es cuestión de adaptarse, ¿sí? Cuando empezamos nosotros a aprender esto, se va haciendo rutinario, se va haciendo más cotidiano para nosotros. Al principio sí cuesta un poco, por lo que les digo, tiene que tener un entrenamiento para las personas con discapacidad visual, porque pues digamos que esto sí es necesario para los chicos que vayan a adquirir el código, porque este es el código escrito, pero poco a poco se aprende, ¿sí? Ya uno va automatizando este tipo de cosas. Para los chicos que utilizan el sistema Braille hay un abaco especial, ahorita se los muestro. Igual es el abaco, es un abaco especial, pero pues algunos chicos trabajan el abaco normal. Y bueno, digamos que el Braille lo encontramos en muchas partes. Ya está la reglamentación para medicamentos, algunos medicamentos ya lo tienen, otros no. En las paradas de autobuses, aquí en Bogotá, en el SITP, para las paradas, tiene el sistema Braille, está en plástico, entonces es súper rígido, no se va a borrar, como sucede con los billetes. Los billetes colombianos tienen Braille, sin embargo, por el uso se desgasta y pues, se pierde. En los ascensores también encontramos, en muchos lugares encontramos Braille. ¿Sí? Lo que pasa es que al identificarlo, pues al principio se nos va a hacer raro porque es un sistema de puntos que visualmente para nosotros al principio no significaba mucho, pero poco a poco, pues ya cuando se aprende, sí encontramos el significado. De allí encontramos los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos. Resulta que los chicos con trastornos del espectro autista y con los que se tienen algunas características del espectro autista, los que se diferencian, pero no son como el síndrome de Angelman, utilizan sistemas de comunicación aumentativos y alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Los aumentativos son los que incrementan el habla, ¿sí? No, el chico habla, o sea, la persona con discapacidad habla, ¿sí? Pongamos el caso. Pero hay algo que hace que no sea mucho, ¿sí? Esto va a incrementar el habla, ¿sí? No es que va a tener, digamos, en lengua va a hacer algo o en lenguaje, no, en habla, ¿sí? Como tal, en el habla, en el uso de la lengua, es que va a incrementar, porque no suprime la verbalización, le está apoyando, ¿sí? No le va a suprimir, no le va a quitar. A diferencia del alternativo, el alternativo se utiliza con personas que no poseen un lenguaje oral. Algunos chicos con el trastorno del espectro autista no utilizan como tal un lenguaje oral, entonces utilizan el sistema de pictogramas. Y esto facilita la comunicación. En algunos se utiliza inicialmente y ya después pues adquieren el código hablado, el habla como tal, la lengua,
no hay ningún inconveniente. Sin embargo, con quienes más se utiliza agendas de anticipación con pictogramas, eh, tableros y demás, es con los chicos con el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque esto les permite comunicarse, ¿sí? Hay muchos pictogramas, de allí pues les recomiendo Pictotraductor, si quieren revisarlo, la verdad es muy, muy bueno, porque, y bueno, diferentes páginas. Digamos que en este les ayuda a ir conociendo, ¿sí? Pero hay muchos pictogramas y es muy fácil decir yo quiero o yo necesito y de ahí transitamos al nombre, ¿sí? De allí es donde se empieza a transitar, de pasar del yo y pues como saben los chicos con el trastorno del espectro autista, primero se habla hablan en tercera persona, ¿sí? Para hacer, es necesario trabajar con ellos reconocimiento propio del otro, con muchos chicos con discapacidad. Entonces, estos pictogramas lo que nos permiten es transitar del yo, después pasa del yo, perdón, del tercera persona pasar al yo y después al nombre. Dos de los autores más conocidos en sistemas de comunicación aumentativos y alternativos son la profesora Nair de Salazar y el profesor Gabriel Lara, que hacen parte de los que crearon la sala de comunicación aumentativa y alternativa de la Universidad Pedagógica Nacional, y digamos que son los que más saben de los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, ya que son pioneros acá en Colombia. Quiero que veamos esto antes de pasar a las preguntas que tengan. ¿Cómo abordar a una persona con discapacidad? Sí es importante conocer el braille, debo hablar lengua de señas, cómo debo hablar con la familia, qué son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Bueno, ya lo resolví la anterior. ¿Cómo debo abordar a una persona con discapacidad? Miren, va la clave de lo que les decía. No es lo que dicen, sino cómo lo dicen. ¿Sí? Ante todo se es persona. El tema de cómo abordar a una persona con discapacidad, digamos que ha sido una pregunta que muchas personas se hacen, pero es que aquí está la clave. Ante todo es persona, ¿sí? Hay que conocer la persona. No hay que preguntar por la discapacidad. O sea, la discapacidad hace parte, ¿sí? No hay que desligar que hay un diagnóstico, pero es una persona, un sujeto que ha tenido una constitución, que tiene un proceso de crecimiento, que interactúa con diferentes contextos. Si conozco quién es esa persona, voy a poder abordarla sin ningún inconveniente. Que sí, que hay unas características específicas, pero eso no significa que la voy a tratar diferente, ¿sí? Hay que conocerla como cualquier otra persona. Debo hablar lengua de señas. Digamos que como recomendación, y se los digo ya, pues digamos, partiendo de mi proceso de formativo en la licenciatura, que nosotras vemos lengua de señas, es importante hablarla, pero pues también están los intérpretes, ¿no? Y en algunos casos, el conocer la lengua de señas, conocer, digamos que saber cómo presentarme, cómo preguntar, conocer señas básicas para orientar, ayudan, ¿sí? Para eso están, pues, digamos que diferentes instituciones que brindan ese tipo de cursos. ¿Qué tan importante es el sistema Braille? Es importante conocerlo porque, pues, en algunos casos, por lo menos en el contexto educativo, ¿sí? Llegan muchos chicos que saben braille y debemos conocer eso para poder leer sus apuntes. ¿Por qué? Porque son sus apuntes, porque son importantes, porque es su código escrito. Algunas personas que aprenden el braille ayudan también en el tema de comprender lo que escribe la persona, porque pues para una persona que no lo sabe, pues eso es algo extraño, pero es un conocimiento que también es importante. Sí, digamos que aprender es como aprender una nueva lengua, igual que con la lengua de señas. A nivel cerebral hay unas nuevas conexiones que se hacen y eso también ayuda. ¿Cómo debo hablar con la familia? Resulta que los chicos con discapacidad, como les decía, no solo interactúan con su contexto educativo, interactúan con la familia y con la sociedad. Por ende,
todas las personas interactúan con la familia, ya sea desde el contexto médico, ya sea desde el contexto educativo, desde lo cultural, desde lo social y demás. Todo chico con discapacidad tiene una familia y toda la familia se relaciona con esa persona. ¿Por qué? Porque de una u otra forma esa persona interactúa con todos. Por eso es importante ser empático, no solo con la familia, también con el estudiante y con todas las personas que le rodean y que nos rodean. Más allá de qué debo decirle, es cómo debo decirle, ¿sí? Lo que les digo es que no es lo que se dice, sino cómo lo decimos. Debemos ser empáticos en todo momento, ¿sí? Si nosotros somos empáticos con las demás personas, va a ser mucho más fácil la interacción, ¿sí? Se convierte en algo mucho más ameno. Y bueno, ya les hablé de qué son los sistemas aumentativos y alternativos en la comunicación. Voy a presentarles un video corto. Alrededor de 4 minutos, si no estoy mal. Tiene partes de una entrevista con Pablo Pineda, unas recomendaciones del centro de relevo, porque pues tenemos el Instituto Nacional para Sordos, Sordevoc, que es una institución para las personas con discapacidad auditiva, pero también tenemos el centro de relevo. El centro de relevo trabajan bastantes intérpretes y ayudan como el proceso de comunicación en diferentes lugares. También tenemos un video del INSI, unas recomendaciones del INSI y una escena que quiero que vean de la serie Atípica. La diversidad hay que verla no como un defecto, sino como un valor valioso, como algo que enriquece a la sociedad. Todos somos diferentes. Entonces yo tengo capacidades diferentes y que por tanto hay que abrir las empresas a esas capacidades diferentes, ¿no? A esas personas con capacidades diferentes. En la calle. Ofrézcale ayuda solo cuando observe que está desorientado o si advierte que por donde va a pasar hay algún obstáculo que le pueda ocasionar algún accidente. Por ejemplo, un montículo de escombros o una alcantarilla sin rejilla. Pregúntele si desea que le ayude a pasar la calle. Puede que esa persona no sea totalmente ciega y pueda cruzar por sus propios medios o que se encuentre esperando a alguien. Si acepta su ayuda, permítale que se tome de su brazo a la altura del codo o de su hombro. No olvide caminar con naturalidad y a un paso delante de él, para que tenga tiempo de avisarle si hay que subir o bajar escalones o cruzar obstáculos que puedan surgir en el recorrido. No es necesario decir a la derecha o a la izquierda, pues percibirá los giros de su cuerpo. Adviértale del comienzo y el final de cada tramo recorrido. Si van a usar escaleras, indíquele dónde está el pasamanos. Para entrar por una puerta angosta o un espacio estrecho, lleve el brazo hacia atrás, ya que esta señal significa que se coloque detrás del guía. De esta forma, ambos podrán pasar sin soltarse. Si lo observa caminando tranquilamente con su bastón, no hay razón para que le ofrezca ayuda. Las personas con discapacidad visual pueden llegar con independencia a las paradas del transporte público, pero seguramente no sabrán cuál de los vehículos que se detiene es el que espera. Si ve a alguien con bastón blanco en la parada, acérquese y pregúntele qué ruta espera. No es necesario que le diga el número de cada bus que se detiene en la parada. Bastará con que le indique cuando llegue la ruta que requiere. Si usted tiene prisa y tiene que irse, no se sienta culpable. Lo importante es que usted le diga que se va y así podrá solicitar colaboración a otra persona.
Para subir o bajar de un bus, guíele hasta la puerta de entrada o salida. E indíquele dónde está el pasamanos poniendo su mano en la agarradera de apoyo de la entrada, sin necesidad de empujarlo o intentar cargarlo. Las personas con discapacidad visual generalmente están bien informadas de los sitios por donde se desplazan con frecuencia. Saben dónde queda el centro comercial o dónde están realizando reparaciones viales. Pregúntele si desea que le describan algo de acuerdo al contexto donde están. Sam. Adelaida Barbijo, emperador. Oye, si una cría se separa de su guardería, puede congelarse hasta morir o volverse comida de los depredadores. Oye, ¿qué haces afuera de noche? Adelaida Barbijo, emperador Juanito. ¿Estás borracho o drogado? Adelaida Barbijo, emperador Juanito. Adelaida Barbijo, emperador Juanito. Oye, Adelaida Barbijo, emperador. Oye, te estoy hablando. Adelaida Barbijo, emperador Juanito. ¿Qué tomaste? ¿Anfetaminas? Algunos incluso lo secuestran, otros pingüinos adultos. ¡Decente! Sam. Oye, alto. No, está bien, tiene autismo. No sé quién seas, pero no puedes meterte. No lo entiende, tiene... ¡Tírate al suelo! ¡Dije, tírate al suelo! Hay un mundo aterrador afuera. Listo. Digamos que quiero que rescatemos del video. Primero, cómo abordar las personas, ¿sí? Digamos que era lo que les decía, no es lo que se dice, sino cómo lo dicen. Ejemplo, el que nos da el centro de relevo, los ejemplos que nos da el Instituto Nacional de Ciegos y la escena de Atypical, ¿sí? Digamos que está el ejemplo que digamos que más rescato acá es el que nos da el centro de relevo, ¿sí? El cómo se abordar y cómo no abordar, ¿sí? Es como lo que quiero que rescatemos de acá. Y la entrevista con Pablo Pinedo es algo, digamos que es uno de los profesores que más leo, y la verdad, lo que él habla de la discapacidad es maravilloso. Como lista de referencias, bueno, aquí la tengo. Y por acá les dejo un momento la imagen de la clave que les dijo Laura. Bueno, chicos, entonces el espacio de preguntas creo que ya está abierto. Perdón, Cami, ¿vas a agregar algo? Disculpa que te interrumpa. ¿Preguntas? Un momento que está tardando. Ok. Bueno, listo. Chicos, aprovechen, hagan sus preguntas. Ya hay unas en el chat, pero de todas formas, si tienen otras, pueden ponerlas. Y con gusto, Camila las responde si son para Camila y yo respondo si son siempre para el comité organizador. Voy a buscar las preguntas. Bueno, ¿qué posición tiene frente a la diversidad funcional? Si bien es un modelo conceptual que se estructura en Europa, hace parte de la construcción académica de la discapacidad. No te entiendo muy bien, Laura, la verdad se escucha súper entrecortado. Bueno, otra vez. ¿Qué posición tiene? Escucha. Voy a pasar al chat dejar de compartir pantalla y paso al chat que tenemos en Meet, si algo me la escribes ahí, porque es que se escucha entrecortado. No, listo, perfecto. A ver. Bueno, espera que no responde. Ay. ¿Pero me escuchan bien? Sí, ya. No, Sí. Bueno. Si quieres, súbela aquí. Yo voy mirando y te voy respondiendo si quieres. Mira, me queda más fácil. Espera. A ver si me escuchas.
¿Qué posición tiene frente a la diversidad funcional? Si bien es un modelo conceptual que se estructuró en Europa, hace parte de la construcción académica de la discapacidad. Bueno, digamos que desde mi formación, más allá de una diversidad funcional, me formé y creo profundamente en la diversidad, ¿sí? Yo sé que es un modelo que, bueno, tomamos la teoría como tal, porque pues se conoce la teoría, pero yo hablo más desde la diversidad, ¿sí? Porque digamos que el hecho de diversidad funcional me ata a una característica en específica, a una cosa en específica, pero tenemos diversidad cultural, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de diversidad. Ahora, lo que te digo, digamos, desde mi formación, desde toda mi parte teórica y como mi formación también desde la práctica, yo lo trabajo desde la diversidad en general. ¿Por qué? Porque es que eso me da un abanico de posibilidades. Si lo trabajo, si yo creo más desde la diversidad. ¿Por qué? Porque eso me lleva a hablar de lo múltiple, no solo de, digamos, una parte a nivel funcional como tal, desde la diversidad funcional, pues como en general. Pero también, digamos que lo veo desde toda la parte múltiple que trabajamos, como te digo, también desde la infinidad de posibilidades que presenta la diversidad en general. O sea, lo que te digo, a mí me parece interesante ese postulado de la diversidad funcional, sí, pero yo prefiero el concepto de diversidad en general, porque me da un abanico de posibilidades para trabajar no solo desde la parte educativa, sino desde la parte social. Era lo que yo les decía. No solo es un sujeto que interactúa en la educación, sino también en la sociedad y con la familia. ¿Qué pasa con las teorías? Uno se queda con una teoría a veces o con múltiples, porque de una u otra forma el autor lo expresa de diferentes maneras, pero ya depende de cada persona. Ahí ya depende en gustos. Espero haber respondido. No, díganme. No, sí, sí, yo creo que sí. Bueno, continuamos. La siguiente pregunta es, en Colombia, ¿cuántas instituciones están capacitadas para la enseñanza del sistema Braille? Bueno, van a encontrar la que siempre, bueno, digamos que muchos conocemos Braille. De hecho, bueno, en las asesorías que yo tengo con otra licenciada, tenemos las clases de Braille. Sin embargo, la que van a encontrar en la que digamos que se reconoce a nivel nacional, el INSI, Instituto Nacional para Ciegos. ¿Sí? Y bibliotecas públicas de Bibliored, las de aquí de Bogotá, creo que ellos estaban haciendo los talleres de forma virtual. Bibliored también enseña braille y lengua de señas. Los cupos son súper rápidos, o sea, digamos que se van rapidísimo, porque no les voy a mentir, se van rápido porque los profesores que tiene Bibliored son muy buenos, la verdad son muy buenos. Y ellos, digamos que en la página web es donde encuentran como toda la información. Bibliored, que son las bibliotecas públicas, la red de bibliotecas públicas de aquí de Bogotá, y el INSI, y lo que les digo, digamos que en el proyecto en el que estoy de las asesorías, también dictamos algunas asesorías para lo que es lo básico del braille, ¿sí? Lo que yo les decía. Para aprender eso se necesita una estimulación muy, muy fuerte y es un proceso para poder llegar a escribir, es un proceso que se necesita hacer, porque pues una cosa es que tú aprendas a escribir el braille ya, sí, que tú tengas la regleta, el punzón y tengas el papel y escribes, pero pues para poder comprender, digamos que hay un proceso. Es igual que con que el código escrito, se requiere un proceso para llegar a ese código, y igual con el braille. Ok, listo. La siguiente pregunta es, cómo se ve en Colombia la capacitación inclusiva para docentes? Se ve que trabajan integración y no inclusión. ¿Qué están haciendo para instaurarla? ¿Qué hace el Ministerio de Educación para hacer tangible este enfoque? Bueno, el enfoque inclusivo lleva un buen tiempo, diría que muchísimo, porque incluso cuando yo ingresé a la universidad, 2013, el año que es, ya
es bastante, ya se ha instalado el enfoque inclusivo. ¿Qué pasa? Que eso no es propio de la escuela, ¿sí? El enfoque inclusivo es un enfoque social. El enfoque inclusivo parte del reconocimiento propio para reconocer el otro. En las aulas depende el docente, depende muchas cosas, pero sí se trabaja el enfoque inclusivo desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Por cada institución hay educadores especiales, ya sean públicas o privadas, ¿sí? Está la regla como tal que dice el Ministerio de Educación Nacional, que si hay chicos con discapacidad, tenemos educadores especiales. Todas las instituciones educativas deben aceptar chicos con discapacidad, ¿sí? Todas deben admitir estudiantes con discapacidad. No pueden reservarse el derecho de admisión. ¿Por qué? Porque está el derecho a la educación y garantizar ese derecho es nuestro deber. Ahora, lo que les digo, el enfoque inclusivo depende también de nosotros, no como docentes, sino como sujetos como tal. Porque yo puedo trabajar con el chico en el aula, sí, y eso se ve ahorita que el tema de la inclusión en algunos casos pues depende del docente, pero pues actualmente en las aulas del inclusivo pues se evidencia, pero pues digamos que puede llegar el chico, no sé, a un contexto social donde lo siguen trabajando como pobrecito, venga, yo le hago las cosas, ¿sí? No solo es parte de esa inclusión, lo que entienden es que esa inclusión no es solo parte de la escuela, ¿sí? Porque incluso cuando llega a otro contexto, pongámoslo digamos en el contexto del país, llega y venga que pues yo le ayudo, no, digamos que tú das la instrucción y el chico tiene que buscar la manera y también con el apoyo de la familia, pues también realizar las actividades, perdón. Ahora, en la escuela no es un secreto que en algunos casos sí vamos a ver todavía integración. Pero eso también depende del apoyo que haga el educador especial, el docente titular, la familia, la sociedad y demás. Creo que ya. Ok. Vamos. Vamos bien. Ok. La siguiente pregunta es, como padre de familia, ¿cómo se puede identificar que en el colegio estén aplicando inclusión y no integración? Bueno, digamos que va conectada con la anterior. No aplicamos, ¿sí? Digamos que la inclusión no se aplica porque ya, digamos, teniendo la lógica, bueno, no aplicas la inclusión. Tú tienes actitudes inclusivas. Ese enfoque nos lleva a lo actitudinal, a ser empático. ¿Cómo reconocer eso? Bueno, digamos que eso no tiene una receta, como decir, si se comporta de esta manera, no, pero sí podemos leer las actitudes tanto del contexto educativo en general, ¿sí? Y del niño o niña con discapacidad en este caso. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener ciertas actitudes con algunos niños, algunas actitudes disruptivas. ¿Qué quiere decir? Un caso, pongamos un caso hipotético. Un estudiante con discapacidad intelectual que tiene conductas disruptivas, agresivas con sus compañeros. Y le dicen a la mamá o al papá, es que X niño coge y me pega a todos los niños, porque hay profesoras que lo que por una u otra cosa, por cosas de la vida llegan cuando preciso se está defendiendo el estudiante. Hay que entender que algunas, no todas, las conductas disruptivas son en defensa. Y ahí aquí es donde empezamos a hacer lectura, porque algunas son, digamos que ya con cuestiones de interacción, que puede que un estudiante entre en crisis porque algo desató su crisis e inconscientemente tiene las conductas disruptivas. En otros casos es en defensa. Y aquí es donde empieza, donde la familia junto con la escuela, porque en esta relación, teniendo como eje central el estudiante, la familia y la escuela empiezan a hacer una lectura, porque más allá de que si se está incluyendo al chico o es integración, porque pues como les decía, el modelo actual que se trabaja en las aulas por reglamento del Ministerio de Educación Nacional es la inclusión, ¿sí? Ya no se trabajan aulas exclusivas,
ni las de integración, sino los estudiantes están incluidos en el aula y es deber del educador especial junto con un docente titular realizar los ajustes razonables y pues cuando ya están con otras materias que tienen otros docentes de área, realizar los ajustes razonables para que el estudiante participe. Entonces, digamos que es más como el tema de la relación familia-escuela y ver si se están llevando a cabo esos ajustes, más allá de que se esté incluyendo o se esté integrando, sino que se realicen los ajustes como tal. Y pues en actitudes, porque no es un secreto que en el colegio existe el matoneo, ¿sí? Y digamos que los blancos comunes a veces son los chicos con discapacidad, pero pues eso es relativo. Ok, bueno, listo. Ahora viene la última pregunta. Esta es aproximadamente ¿cuánto cuestan estos cursos? De que braille, señas. Ah, y también hicieron otra disculpa. Bueno, contéstala. Pues, ¿Y cómo podríamos aprender estos sistemas? O sea, ¿cómo podremos aprender estos sistemas? Me imagino que el de braille, pero haz el enfoque de los dos y aproximadamente cuánto cuestan estos cursos. Bueno, precios la verdad, sinceramente lo digo, precios de cuánto llega a costar aprender braille o señas, pues depende, ¿sí? Porque el INSOR tiene sus, FENASCOL también tiene sus precios, INSOR, no me acuerdo si los dictan, tiene sus precios. Las de Bibliored son gratuitas, tanto de braille como de señas, porque son bibliotecas públicas, ellos no cobran. También depende quién, digamos, como la institución. Porque digamos que para el braille necesitas comprar la regleta, o sea, para poder ya después de que haces como toda la aprehensión y que conoces la caja y que ya sabes como el sistema de puntos y demás, pues sí hay que comprar una regleta y un punzón. Entonces, digamos que esa inversión, pues ahorita lo que yo te diga, ¿precio exacto de cuánto? Entonces, yo tengo la regleta hace mucho tiempo y en ese tiempo costó como 30.000 pesos, si no estoy mal. Pero pues eso varían los precios porque hay diferentes regletas, diferentes punzones. Está la que les mostré es la más pequeña, pero hay una de tamaño carta, también el material, hay unas que son creo que metalizadas, si no estoy mal, y las plásticas, que es como la que yo compré, para la lengua de señas, los cursos en FENASCOL, la verdad no sé el precio, sí, pero en la página creo que ellos publican el precio, y pero digamos sería como eso. Lo que les digo, les recomiendo revisar la página de FENASCOL porque ellos ofertan cursos y si hay un costo pues para los materiales y en algunos casos los cursos, como los que, digamos, las asesorías que brindamos con mi colega. Y, digamos, para la parte de Bibliored, lo que te digo, estos son cupos que son limitados y se van muy rápido, esos sí son gratuitos, Bibliored pues no cobra eso. Y digamos que eso sería como por ese lado. Ahora, aprender de pronto, no sé si preguntarían también, digamos, en ese caso del sistema educativo y alternativo. La verdad, como lo aprendí en mi caso, fue por la carrera, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos mucho que ver con los sistemas aumentativos y alternativos, pero hay información en internet. Y lo que les digo, para aprender bien de eso, pues la profe Nair de Salazar, y ellos tienen bastante, digamos, como en literatura, tienen bastantes publicaciones, y el profe Gabriel, ¿sí? Ellos fueron mis profesores de la licenciatura y son los que son como pioneros aquí en Colombia en sistemas de comunicación aumentativa alternativo y eran los que lideraban la especialización en comunicación aumentativa alternativa que tenía antes la universidad. Creo que... Me decías que había otra pregunta, ¿cierto? No, en realidad pues eran dos, pero las uní ahí y ya en el chat no tiene ninguna pregunta. Entonces, bueno, Camila, yo creería que eso sería todo por hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por Laura. el espacio. Ustedes no saben, pero Camila Camila está preparada para esta charla desde hace mucho tiempo. Muchísimo. Las personas que contactamos para realizar este módulo, ella nos ayudó mucho, nos ayudó a conseguir el enfoque que queríamos,
Entonces, Camila, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias de parte de todo el comité organizador, de los asistentes y bueno, en especial de Keren y muchísimas gracias. Y yo, pues, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, esto sería todo por hoy. La palabra clave la pusimos muchísimas veces, entonces espero que la tengan clara. Recuerden responder la pregunta, es muy importante, vamos a estar viendo todo lo que ustedes pongan. Espero que sea muy provechoso este espacio para ustedes. Como ya les he dicho muchísimas veces, más que todo, es un espacio de reflexión. Por eso es el nombre de nuestro módulo, una mirada más profunda hacia la discapacidad, porque queremos darle un enfoque distinto, un enfoque de integración, un enfoque que todos nos sentamos en un ambiente de inclusividad. Entonces, bueno, creo que eso sería todo. En el chat vi que varias personas preguntaron por qué no tenemos intérpretes en la charla de hoy. Chicos, estas charlas, como ustedes saben, no tienen remuneración económica. Todos los ponentes que están acá es porque nos colaboraron, porque se sienten comprometidos con el tema y pues quieren ayudar a la educación de la población en cuanto a estas temáticas. Los intérpretes con los que contamos, lastimosamente, no tienen disponibilidad todos los días. Hay días en que van a tener intérpretes y hay días en los que no. Sin embargo, debido a la inquietud que varios de ustedes tuvieron, haremos todo lo posible para conseguir intérpretes para el resto de las charlas. Intérpretes que no pidan remuneración económica, porque como saben, pues esto todo es una colaboración, todos con todos, y bueno, creo que eso sería todo. Espero que no tengan ninguna inquietud, espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias, Camila, otra vez. Gracias a ti. Después, cualquier cosa tengo en el Instagram con mi colega. Así es. Que cosas nosotros tenemos el Instagram con ellas, pero si algo les muestro. A ver, creo que tengo. En el grupo que tenemos dos grupos, entonces en los grupos me voy a encargar de mandarles la página de Camila. Tú tienes los datos, ahí tenemos cualquier cosa, nosotras brindamos asesorías de este tema por si alguno quiere profundizar, también de señas, de braille, cualquier cosa, ya sabes, pues. Exacto, ellas son licenciadas en esta temática, así que no hay expertas más expertas que ellas. Entonces, bueno, chicos, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 7 p.m. en el canal de ASEMCOL. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Bien, hasta luego.